Bueno, y ahora sí, estamos en el consultorio y está con nosotros Laura Borlini. Ella es psicóloga, como todos ustedes saben, y vamos a conversar un poco del perfil psicológico que tienen estos agresores. Laura, bienvenida, gracias por estar acá. Gracias, muchísimas gracias, Ale. Y sí, definitivamente es gravísimo lo que estamos viendo. Y es Yandesa y son cientos y miles de hombres que realmente tienen descontrol de la ira, que tienen patrones aprendidos que vienen repitiendo a través de los años y que no toman conciencia, porque los psicólogos, bueno, voy a hablar por mí, pero el 95% de los casos que llegan a un consultorio psicológico, por lo menos el mío, son mujeres. ¿Por qué los hombres no toman conciencia de que realmente necesitan ayuda? Y se puede cambiar en algunos casos, pero sin ayuda es prácticamente un hecho que ese hombre va a repetir el patrón y va a volver a golpear a una mujer. Y por lo general no suelen buscar ayuda. Hay un sentido, hay un machismo y una disminución del tema, ¿no? O sea, pensar, bueno, ya esto Así ya es. pasó, no lo vuelvo a repetir. Sin embargo, lo van repitiendo una y otra vez. Y las mujeres también terminan sufriendo a lo largo de los años porque esto es un Así trauma que se queda toda tu vida y también necesitan de atención psicológica. Y ojo, muchísima atención porque de eso se escucha hablar muchísimo, que es la normalización de la violencia. Así es. ¿Por qué? Porque si desde niños, desde chiquititos, vemos que papá le pega a mamá, si desde chiquitito vemos a una mamá que lo tolera todo y que perdona una vez y otra vez y otra vez, eso en nuestra memoria inconsciente pasa a ser algo. No voy a decir que a cualquiera de estas personas que tú le preguntas te va a decir, no, eso está mal, pero al momento en que lo están viviendo, bueno, en ese momento sufren y muchas veces toman la decisión de terminar esa mujer que ha sido agredida, pero luego se le da una oportunidad al agresor. ¿Por qué? Porque de repente eso lo he aprendido desde muy chiquitita. Así Y es. ojo, que papá no necesariamente le tiene que haber pegado a mamá. Simplemente una palabra fuerte, simplemente la indiferencia, simplemente digo, o sea, que no llegando a la violencia física, pero puede haber muchos otros sucesos que también son violentos. Tal vez no hay violencia física, pero sí hay violencia psicológica. Entonces, atención mujeres, porque cuando nosotros empezamos a dejar pasar, primero un empujón, luego un jalón de pelos, luego una cachetada, no hay dónde parar. Entonces, atención a las banderas rojas que tienen que ver con la violencia, porque por lo general no cambian con el tiempo, sino que empeoran. En el caso de Yandesa, por ejemplo, que no ha tenido ni siquiera reparo en agredir a mujeres que estuvieron con él estando embarazadas. Tiene 11 denuncias, que es lo que oficialmente sabemos. Exacto. Porque cuántas mujeres más y en cuántas ocasiones más habrá él agredido a diferentes mujeres. ¿Qué debería hacer alguien como él? Porque claro, se le pide a la justicia que actúe porque es una persona reincidente, potencialmente un feminicida, porque a la chica, su última pareja Quedó la dejó inconsciente. inconsciente, es potencialmente un feminicida, no mire su ira, no mide su fuerza. Más allá del trabajo de la justicia, ¿qué se puede hacer? Trabajo psicológico, psiquiátrico, me imagino también. Exactamente, a eso quiero llegar. Qué bien, Ale, que lo dices, porque a veces los psicólogos trabajamos arduamente en que la persona pueda cambiar esos patrones de comportamiento que generalmente son aprendidos. No digo en el caso de Yandesa porque no lo conozco, no conozco a su familia, pero por lo general son aprendidos. Entonces, ok, trabajamos en eso, pero ya hay un patrón de descontrol de la ira. Son personas que cuando empiezan a ponerse nerviosas y se llenan de cortisol, la hormona del estrés, empiezan a dejar de pensar
como se dice, con la corteza prefrontal, que es con la que pensamos, sacamos conclusiones, analizamos, y su sistema límbico, que es el sistema de las emociones. Esto hay que tenerlo muy en claro. Cuando nos molestamos mucho, ya dejamos de analizar, de pensar, y lo que hacemos es dejarnos guiar por las emociones. Y ahí es cuando ya estamos descontrolados. Es como que el sistema límbico nos captura y dejamos de pensar, actuamos por las emociones. Entonces, en ese caso, en esos casos, es muy importante no solo la ayuda psicológica, sino psiquiátrica. Porque en muchos casos los psiquiatras son médicos, son los que están autorizados a medicar y son ellos los que pueden mandar al paciente una medicación para el control de impulsos, por ejemplo, ¿no? Entonces, atención psicológica y psiquiátrica fundamental para Yandesa y para todos los hombres y mujeres violentas, porque también las hay. También hay mujeres violentas y ¿cuánto puede afectar esto a la familia? Porque por lo general son padres de familia. En este caso la novia no era mamá, pero por lo general, mira, pasó con Cristian Cueva, pasó con Andy Polo, son padres de familia. Exacto. ¿Cómo actuar con los niños cuando ocurren estos problemas en casa? Muchas veces cuando hay descontrol de la ira, cuando no hay regulación de las emociones, porque tenemos que aprender a regular nuestras emociones. Cuando pasa eso, muchas veces los niños están ahí, delante de la discusión de papá y mamá, o muchas veces escuchando desde su cuarto. Y muchas veces las mamás dicen, no, pero era a la hora que los chicos ya estaban dormidos. ¿Cuántos de nosotros recordamos a papás que peleaban en la sala mientras nosotros supuestamente estábamos dormidos en el cuarto? Y no era así, porque ya los gritos a los niños les genera demasiada angustia, demasiado temor. Hay adultos que llegan a los consultorios psicológicos por depresión y por ansiedad, ya siendo adultos, 30, 40, 50 años, con depresión, con ansiedad y con trastornos, como por ejemplo trastorno límite de la personalidad o TLP o borderline, que deben haber escuchado por ahí, donde las personas están completamente desreguladas y pueden llegar a hacer cosas de las cuales se arrepienten mucho. Entonces, cuando vamos los psicólogos a la infancia de estas personas con una depresión que viene de años, ansiedad y trastornos como el que les acabo de contar, generalmente, y te voy a decir, Ale, en el 99% de los casos ha habido una familia disfuncional, tóxica, donde ha habido violencia o física o psicológica y todo este tipo de circunstancias que los niños no entienden y no tienen las herramientas para poder entender. Entonces, muchísimo cuidado. Siempre hablo con los papás. Yo trabajo con adultos, pero siempre le hablo a los papás de que tengan muchísimo cuidado, porque el bienestar emocional de nuestros hijos depende mucho de la crianza. Nuestros hijos forman su personalidad de los 0 a los 7 años. Es la parte más importante, donde nosotros como papás decimos, no, pero ¿qué se va a acordar? No se acuerda, no se da cuenta. Sin embargo, eso queda en nuestra memoria inconsciente y nos puede llegar a generar muchos trastornos a futuro. Y lo que pasa es que el perfil del futbolista, ¿no? O de la mayoría de futbolistas, porque hemos visto muchos casos, suelen ser agresivos. Sabemos que vienen muchos de entornos muy pobres y de pronto empiezan a ganar muchísimo dinero. Son personas que se enfrentan a emociones extremas, a la emoción del triunfo, la emoción de la derrota, la emoción de la impotencia de ser expulsado en un partido importante. ¿Cuál es el perfil y por qué de repente elegir esa carrera y haber tenido esos cambios tan bruscos puede llevarlos a ser violentos? Yo no quisiera generalizar, Ale, porque claro, tú conoces más de este mundo, ¿no? Has trabajado en el mundo de los deportes mucho, pero yo no quisiera generalizar porque creo que también debe haber muchísimos futbolistas que son personas de bien, por supuesto, personas, ¿no?, dedicadas a su familia, que no son infieles, que no son violentos. Entonces,
bueno, bien por ellos, y hay que destacarlo. Por ejemplo, nuestro querido, mi querido amigo Checho, por ejemplo, ¿no? Claro. Que es como muchos otros futbolistas que, bueno, ya son de otra época, pero en esta época también. Sí, ¿no? claro. En esta Yo época conozco también. varios. Yo conozco ¿Ya? varios. Entonces, bueno, pero vamos al perfil del futbolista que sí es agresivo. Bueno, yo creo que no tiene que ver con el fútbol. Yo creo que no tiene que ver con la profesión. Definitivamente es una profesión donde ganan muchísimo dinero y sí, efectivamente hay muchísimas chicas que están detrás de ellos. Yo recuerdo cuando era joven, bueno, soy joven. Somos jóvenes, Lolita, por favor. Cuando era más joven, ya, en mi época. Yo recuerdo cómo se acercaban los futbolistas en una actitud, ¿no? Muchas de las chicas de aquella época hemos sido tratado de ser conquistadas por los futbolistas, quienes estábamos en tele en aquel momento. Nunca salí con un futbolista en mi vida, nunca, pero yo recuerdo esa actitud de yo todo lo puedo, Así yo es. tengo a todas las chicas. ¿Qué me vas a decir poco que soberbia no? a veces Exactamente, también, a eso quería llegar. Un poco soberbio en el sentido de que están acostumbrados de que las chicas mueren por el futbolista. Yo no sé si es solamente porque tienen dinero, yo creo que también es la imagen de ver el deportista fuerte, la imagen, el que todo el mundo ovaciona, ¿no? Desde en un estadio, el que mete el gol. Entonces, todo eso, porque las personas cuando nos enamoramos, cuando algo nos gusta, alguien nos gusta, tenemos que admirar a esa persona, Exacto. ¿cierto? Y muchas veces un cuerpo, una billetera o simplemente el hecho de ser famoso, ovacionado, para muchas chicas puede ser fuente de admiración. No para todos nosotros, de repente, ¿cierto? Pero para muchas de ellas sí es una fuente de admiración. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te das cuenta que puedes tener a la chica que quieras, ¿no? Y hay una falta de valores, porque, a ver, estos futbolistas pueden tener un montón de chicas detrás de ellos. Sin embargo, depende mucho de los valores que vienen de casa. ¿Por qué digo esto? Porque yo he tenido un papá respetuoso de mi mamá, un papá que jamás le ha sido infiel a mi mamá, un hombre que siempre la ha tratado con cariño, ¿no? Que nunca le ha levantado la voz, que si había una discusión podían conversar. Claro, entonces, donde había por supuesto, un respeto, ¿no? aprendo el valor del respeto. Pero si yo tengo un papá machista, que cree que él es el rey en la casa y todos hijos y esposa tienen que estar ahí atendiéndolo, que cuando está molesto levanta la voz o pega una cachetada, o simplemente la mujer no puede salir con sus amigas, pero él puede irse con sus amigos y llegar borracho a cualquier hora de la madrugada. Entonces, entendamos, doy tantos ejemplos porque tenemos que entender que un niño está observando. Entonces, todo eso que va a absorber, que va a observar, el día de mañana puede ser que lo lleve a su propia vida. Entonces, el perfil que tú me preguntabas de un jugador de este tipo, del cual estamos hablando, muchas veces, no digo siempre, ha observado un patrón de relación disfuncional en casa y no tiene valores bien desarrollados. Una es el tema de los valores, atención, y otra es la falta de límites. Cuando no les enseñamos a nuestros hijos a tener límites, y ojo, no hablo solo en el trato hacia una mujer, hablo en los límites, hasta qué hora te quedas jugando videojuegos, ¿no? ¿Cuántos chocolates puedes comer al día? ¿A qué hora tienes que irte a dormir? ¿Cuánto tienes que hacer tus tareas? Por eso tiene que haber límites, porque esos límites que hoy son a nivel niño, el día de mañana lo van a llevar a otro tipo de conductas ya de adultos. Ahora, está el otro lado, ¿no? El otro lado de la moneda, que es la mujer agredida. Hay un tema con la justicia que termina convirtiéndose también en agresora y en lugar de ayudarla, creo que terminan sumiéndola en una depresión o en una crisis mucho mayor. En el caso de Gabriela, el médico legista determinó solamente lesiones leves, con lo cual no le ocurre nada al agresor. No le ocurre nada, y lo digo porque me ha pasado por experiencia, lo conté hace muchos años.
yo fui agredida, fui al médico legista, me hicieron el examen, tenía moretones, no hay lesiones, son lesiones leves, no requiere descanso médico de más de 9 días, por lo tanto, acá no pasó nada. Entonces todas terminan yéndose a la casa con impotencia y muchas no continúan. ¿Qué grado de afectación tiene esto en la persona, en la mujer, en la mente, en la psicología de ella? Afecta tremendamente, afecta en la autoestima, ¿no? Porque generalmente una mujer no digo cuando te ha pasado solo una vez y tomas acción, pero hay muchas mujeres que pasan por esto 1, 2, 3, 20 veces, 30 veces y siguen en esa relación tóxica. Recuerdo una vez estar en un supermercado, presten atención a esto que voy a decir. Estaba en un supermercado y se me acerca una mujer que me contó, lo voy a resumir, que su esposo le pegaba, que hacía 20 años que estaba con él, que toda la vida le había pegado, que le pegaba a sus hijos, que la humillaba, que pasaba 2, 3 días fuera de casa y cuando venía con total desparpajo, le decía que había estado con su amante. Entonces yo traté de ayudarla, de buscar ayuda, esto fue hace muchos años, yo todavía no era psicóloga, estoy hablando de muchos años, y traté de ayudarla porque yo estaba en televisión en ese momento, ¿no? Poner una psicóloga, ponerle alguien del Ministerio de la Mujer que la pudiera ayudar, tenía acceso a poder ayudarla. Y me dijo, no, 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 no. Entonces le digo, pero no, 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 ¿por qué? No, porque me da pena, Así es. porque él es así, porque cuando era chiquito le pegaban, porque él no tuvo mamá. Terminó justificando. Exacto, ¿no? lo terminó justificando. Entonces, atención, nosotras no somos salvadoras de los hombres golpeadores, no lo somos. Para eso hay profesionales, hay otro tipo de ayuda que hay que buscar. Más bien tenemos que envalentonarnos y a la primera poner una denuncia. Pero también me pregunto lo mismo que tú, Ale, ¿qué pasa con la justicia? Porque si son lesiones leves y van 1, 2, 3, desde el 2017, 15. Por ejemplo, o 15 en el caso de Deza, yo digo, ¿qué estamos esperando? ¿Qué está esperando la justicia? Que mate a alguien. Y que recién el día que termine matando a alguien, la justicia dirá, ah, sí, hay que ir a detenerlo y tiene que ir a prisión. Exacto. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando termina muriendo alguien y eso es lamentable en nuestro país. Vamos a ver ahora, Laura, el caso de Andy Polo, jugador de Universitario de Deportes, ha sido de los más destacados, es de los más ovacionados, pero, bueno, también le gustan sus pichangas y también tiene nuevo fichaje. Vamos a ver. El pelotero Andy Polo es otro de los casos de futbolistas agresores que golpean a su pareja. Ya hemos escuchado de lo que pasó con Cristian Cueva y Pamela López y lo más reciente de Jan Deza, acusado de agresión física a Gabriela Álava, siendo esta la mujer número 11 en ser víctima del ex Alianza Lima. Sin embargo, lo de Pegalón no es lo único que comparte Polo con Deza y Cueva. Al mismo estilo que sus colegas, Andy también disfruta de jugar pichangas en sus ratos libres, donde se le ha visto rodeado de otros jugadores como Jairo Concha, el Orejas Edison Flores, entre otros. Como una vez dijo el cervecero mayor, las pichangas son los pasatiempos preferidos por los jugadores. En esta ocasión, Polo no es noticia por lo que hace fuera de las canchas, ya que está muy cerca de abandonar Universitario de Deportes. Se conoce que llegó una jugosa oferta millonaria por parte del Colo-Colo de Chile, equipo que buscaría contar con el extremo derecho para la temporada 2025. Para poder arrebatarle el jugador peruano a la U, el cuadro chileno ha puesto sobre la mesa $1 millón. Este monto no sería visto con malos ojos por parte de la dirigencia merengue, ya que atraviesan una gran deuda millonaria con la SUNAT. Muy bien, estamos viendo el caso de Andy Polo, que como comentábamos en un inicio del programa, él tuvo un problema también por agredir a su esposa mientras él se encontraba en la MLS, luego regresó al Perú y bueno, acá fue como si nada pasara, ¿no? Es un excelente jugador, no lo voy a negar, es un excelente jugador, pero ¿qué es lo que pasa con los empresarios, con los dirigentes de los clubes? ¿Qué puede estar pasando por la cabeza de estas personas
que no toman la decisión de decir, ok, este no cumple con los valores y con los principios que representan al club, entonces no puede formar parte del club? ¿Qué crees? Es que van a priorizar ellos el negocio. Si ellos tienen un jugador contratado que les ha costado un montón de plata y lo que quieren es ganar partidos y ganar dinero, obviamente no les va a interesar la parte emocional, los ejemplos, el ejemplo que pueda darle a todos los chicos, miles, millones de chicos que ven a sus jugadores favoritos, ¿no? Entonces, a ellos les importa generalmente, salvo excepciones, el negocio. Entonces, lo que no se están dando cuenta, y claro, no lo analizan desde ese punto de vista, pero lo que no se dan cuenta es que ellos son referentes para nuestros hijos. Son referentes. De mis 3 hijos, hay uno que es el que muere por el fútbol. Todo el día ve fútbol. A mí no me gusta que ese futbolista al que admira mucho, porque es un crack en la cancha, luego aparezcan los noticieros pegándole a las mujeres y que repiten ese patrón y no pasa nada. Debería ser un paquete completo, precisamente por eso, porque son referentes y porque son ídolos de niños y jóvenes que mañana o más tarde van a querer copiar las actitudes y los comportamientos de estos chicos y les parecerá normal, normalizarán las agresiones, normalizarán las juergas, los excesos, porque otra de las cosas que ocurre, por ejemplo, en el caso de Cristian Cueva y Yandesa, es que son jugadores que están muy ligados a la juerga, al alcohol, ¿no? Y que eso muchas veces, creo, puede disparar el nivel de agresividad. Sí, y ahí es donde me pregunto, a ver, ¿y cómo los clubes, entonces, no tienen en cuenta este detalle? Que toman, que salen, que se amanecen. En ese caso, ahí sí va en contra de su negocio. ¿Qué pasa? Sigue siendo un pésimo referente para nuestros hijos y por otro lado es pésimo para las instituciones del fútbol porque ¿qué jugador puede rendir si la noche anterior se tomó 15 cervezas? No, si por eso se lesionan todo el tiempo. Exactamente. Y por eso estamos donde estamos en el fútbol nacional y en la selección peruana. Claramente. Así es. Entonces, atención, un poquito más de reglas, de exigencia. Hay países a los que admiramos que tienen un fútbol espectacular, hasta las que no somos muy aficionadas al fútbol, nos gusta verlos porque son unos capos. Pero son unos capos porque tienen disciplina. Y la disciplina, vuelvo ya a mi papel de psicóloga, es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. No siendo sargentos nosotros como papás, no nos vayamos al otro extremo, pero sí enseñarles. El tema del trago está tan normalizado, Ale, que a mí me da pánico por mis hijos, porque toda la vida he tratado de hablarles, pero si cuando salen todo el mundo toma, todo el mundo se emborracha y quien toma más es el más vivo. Chévere, claro que sí. Y el que más mujeres tiene también es el más vivo. El bacán. Entonces, ¿qué hacemos ahí nosotras como mamás? ¿No? Porque nosotras como mujeres tenemos que hablarles a nuestros hijos, hijo, una novia, una enamorada a la vez. Se termina el amor, el interés, ya terminas esa relación bonito y luego más adelante ves, pero no puedes jugar a 2 puntas como dicen ellos. No, y también enseñarles la forma de comportarse, ¿no? Porque hay personas que se toman unos tragos y de repente están bien. Hay personas que no tienen buena capacidad para el alcohol y coloquialmente hablando no tienen una buena borrachera. Exactamente. ¿No? Que se vuelven violentos. Hay personas que son tranquilas, ¿no? Y otras que son un poco más violentas. Ahí también creo que los padres tienen que fijarse. Por supuesto que sí. Y prender la alerta porque su hijo puede ser capaz de cualquier cosa. Yo le hablo a mis pacientes de el sensor. ¿Qué es el sensor? Todos tenemos un sensor que nos dice cuándo ya estamos cruzando un límite y estamos picaditos, como se dice coloquialmente. Todos sabemos cuál es nuestro límite. Mi límite es 1,5 tragos. Yo ya lo sé. Tomo una copa, a la mitad de la segunda yo inmediatamente empiezo a sentir. Entonces, ¿qué hago? Mi agüita.
Y eso es lo que les recomiendo muchísimo a los pacientes que vienen, que me dicen, ay, anoche, ay, tomé de más, dije algo que hirió a otra persona, ¿no? Me quedé dormida en plena fiesta, hice un papelón. Bueno, si tú sabes que el trago te cae mal, no tomes, o toma con regula. moderación. Y si no Exacto. sabes que no puedes regular, pide ayuda. Así es.